Buenos días, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Estamos tomando el día de hoy la clase número 50 del libro por libro. Y el día de hoy tenemos un tema bastante bueno. Vamos a meditar acerca del juicio sobre Babilonia. Juicio sobre Babilonia. Esto lo tenemos en Apocalipsis del 18 del 1 al 24. Tenemos como versículos claves Apocalipsis 18, 4 y 5. Y pues tenemos como la verdad central que los creyentes en Cristo no podemos ser ajenos a la corrupción del mundo, pero por la gracia y el poder de Dios, Él nos invita a no ser partícipes de la corrupción. Voy a invitarlos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en esta hermosa mañana, porque nos permites tener el privilegio, Señor, de estar en esta clase a través del Apocalipsis, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos dirija para poder tener una clase en la cual tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias te damos por todos nuestros hermanos que están ahí detrás de la línea, Señor. Bendícelos, bendice nuestro corazón y nuestra mente para aprender más de ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a iniciar con estos versículos claves, que es en el capítulo 18, versos 4 y 5, que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Bien, tenemos estos versículos que son claves en el estudio del día de hoy. Pero, ¿cómo era descrita Babilonia bíblicamente, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros entender qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de este estudio? Pues, número uno, necesitamos nosotros entender que la identificación de Apocalipsis 17 nos muestra la figura de una mujer. Pero más adelante, en el mismo 17, ya para terminar, en verso 18, nos aclara: y la mujer que has visto es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, primeramente nos muestra una figura de una mujer y posteriormente nos da la figura de una ciudad. Entonces, amados hermanos, vamos a ir caminando a través del tema, en el cual, en primer lugar, antes, pues, se fue profetizando acerca de todos estos eventos. Por ejemplo, en el 14:8 de Apocalipsis, vamos a ir adentrando a nuestro tema. Vamos a ir a Apocalipsis 14:8, donde nos dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, estamos viendo que aquí mismo en Apocalipsis, antes de que pasaran, por ejemplo, las copas de la ira, y poquito después del cántico de los 144,000, pues hay un mensaje de 3 ángeles, y el que está hablando aquí en Apocalipsis 14:8 es el segundo ángel, que nos está profetizando precisamente
lo que vamos a ver más adelante, en el capítulo 18. Entonces, podemos ver, hermanos, que está profetizando en el 14:8, pues que esta ciudad cayó porque hizo beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Hay que recordar que espiritualmente la palabra de Dios nos habla en la figura de la fornicación acerca de la idolatría, o sea, ser infieles a Dios. Y este lugar, obviamente, pues fue ejerciendo poder sobre otras naciones en cuanto a las riquezas, en cuanto a las negociaciones, en cuanto a muchas otras cosas que vamos a ir viendo. Y muchas naciones cedieron a esta gran ciudad y fueron infieles a Dios. O sea, amaron muchas otras cosas, otros dioses, amaron las riquezas, amaron los placeres y todo ese tipo de cosas, siendo infieles a Dios. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que estos capítulos describen detalladamente la caída de Babilonia, que ya había sido anunciada, lo acabamos de leer. Y se presenta con la caída de Babilonia el derrumbe de las potencias de este mundo, para dar lugar a que se cumpla lo anunciado. ¿Qué fue lo que se anunció aún antes del 14:8? Pues retrocedamos ahora a Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. Y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces del cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Sí? Antes, aquí nos está profetizando todo lo que va a suceder y cómo va a entrar realmente ese final con el reinado de nuestro Señor Cristo Jesús. Y obviamente el derrumbe de los reinos de este planeta. Entonces, vayamos por partes, hermanos, vayamos por partes. Tenemos en los libritos, si usted tiene su librito, hay una pregunta que dice: ¿cuál fue el mensaje del ángel sobre la gran Babilonia? Y para esto entraríamos en nuestro tema en el capítulo 18, verso 2. Y dice de la siguiente manera: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces vamos a ir viendo algunas cositas, algunos textos para sacar realmente la respuesta de esta pregunta. ¿Cuál fue el mensaje del ángel sobre la gran Babilonia? Y estamos viendo que aquí en este libro es interesante que cómo maneja la aparición de los ángeles activamente. Y aquí nos está diciendo realmente: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Estamos viendo que este ángel no nos menciona el nombre del ángel, pero obviamente este ángel
tiene que haber sido un ángel importante, no era cualquier ángel. Entonces, mire, vamos a ver acá en Apocalipsis 22 y en el verso 16 dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí el Señor Jesucristo, ya para terminar este libro del Apocalipsis, nos está afirmando que Él envió un ángel, quizás que Él utilizaba personalmente para ciertos asuntos importantes, para darnos testimonio a las iglesias. Y entonces, el día de hoy, obviamente, pues es un testimonio para nuestra iglesia, Emmanuel. Y estamos viendo que no menciona también el nombre de este ángel, pero este ángel está siendo usado para darnos ese mensaje. Y entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál fue el mensaje del ángel que recibimos a través de este versículo? Y estamos viendo que este ángel nos está anunciando que cayó la Gran Babilonia y que se transformó de ser una gran ciudad llena de lujos, llena de riquezas, llena de todo tipo de placeres, llena de poder, de autoridad, y pasó a convertirse en, primeramente, habitación de demonios. Y quizás ya lo era, pero pues nosotros pudiéramos notarlo a través de la palabra de Dios y a través de una relación que podemos desarrollar espiritualmente. Pero las personas que están fuera de los caminos de Dios, las personas que están persiguiendo todas esas cosas, pues difícilmente pueden discernir la diferencia. Entonces, como es esta situación que va a pasar a futuro, porque está hablando de una Babilonia espiritual, porque la Babilonia que conocimos o la Babilonia que la historia nos presenta, pues esa ya no existe, ya fue destruida. Y tenemos que entender que esta Babilonia, de la cual nos menciona la palabra de Dios, es una Babilonia que quizás está en algún lugar ejerciendo aún poder sobre la tierra. Y precisamente nosotros tenemos que entrar a la palabra de Dios. Tenemos que ver qué es lo que nos menciona. Acá en el capítulo 17 nos da algunas sugerencias, algunos panoramas que podemos más o menos entender, pero no podemos de alguna manera afirmar algo, porque hay cosas que no están tan claras. Por eso es importante que vayamos entendiendo a la luz de la palabra de Dios. Pero no nomás se convirtió en habitación de demonios, sino que también en una guarida de todo espíritu inmundo. Y esto quiere decir, nos habla de suciedad, nos habla de cosas que definitivamente no son nada agradables. Y además albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué podemos entender? ¿Qué podemos ver para que usted pueda ir sacando su respuesta? ¿Sí? Pues bueno, en primer lugar, hermanos, podemos ver que esta Babilonia se sentía majestuosa, se sentía poderosa, que tenía muchas influencias, y la gente que estaba allí en ese lugar, pues tenía realmente ese control, entre comillas. Y por ejemplo, vamos a ver un poquito más de luz
a través de Isaías. ¿Qué nos dice Isaías 21:9 acerca de esta Babilonia que profetizó Isaías aproximadamente 600 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo? Dice en Isaías 21:9: y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. ¿Sí? Aquí ya nos está dando luz. Quizás puede ser de la primer Babilonia, pero quizás también puede sugerir a la Babilonia espiritual de la cual estamos hablando, de la gran ramera, que aún está activa. Entonces, amados hermanos, podemos nosotros ver cómo era la realidad de este lugar y cómo después de ser un lugar de lujo y poder, pues quedó realmente resumida a ser un lugar de espanto, un lugar donde difícilmente alguien podría habitar por lo que se convirtió. Y nos habla, pues quizás que había animales salvajes, pero quizás Juan se refiere que es el que aportó aquí en el Apocalipsis, porque a él le fue revelado, quizás a estos aves aborrecibles, puede ser animales carroñeros como los buitres, que siempre están esperando un lugar donde haya ese tipo de alimentos. Entonces podemos nosotros, hermanos, sacar una conclusión para poder tener la respuesta de este mensaje sobre la Gran Babilonia. ¿Sí? Ahora, hermanos, en el verso, en la pregunta 2, nos dice: ¿cuál es la razón por la cual Dios derrama su ira sobre la Gran Babilonia? Y vamos a leer ahora el verso 5, aquí mismo en el capítulo 18, que dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, que viene siendo uno de los versículos claves que nos mencionó al principio el libro. Y estamos viendo la razón por qué Dios derrama su ira. Y aquí la palabra de Dios nos menciona que fueron tantos los pecados que se cometían en ese lugar que llegó hasta el cielo. O sea, no podía pasar desapercibido tanta maldad. Y a través de esto podemos recordar, hermanos, qué fue lo que pasó, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. Un lugar que también definitivamente era insoportable lo que pasaba en ese lugar. La idolatría, los sacrificios que hacían a sus dioses paganos, el sodomismo, el hacer las cosas de una manera contraria a la naturaleza con la que fuimos creados. Obviamente el tener pues en los cultos que ellos hacían orgías, tener realmente costumbres depravadas, y de tal manera que ese lugar se convirtió en algo que no tenía ya más espacio. No había paciencia, y por eso Dios tomó esa decisión. Igual nos podemos acordar cuando el diluvio, que pasó lo mismo, que tanto era la maldad de la tierra que Dios decidió que hubiera el diluvio. Y aquí nos está diciendo en este versículo que los pecados que se cometen ahí en ese lugar llegaron hasta el cielo, y Dios
se acordó de todas las maldades. Y esto es interesante, amados hermanos, porque nosotros, aún en la actualidad, quizás estamos viviendo en algo parecido. Podemos ver cómo la sociedad está viviendo realmente en una corrupción en todos los sentidos, en todos los niveles. Podemos ver cómo ahora la sociedad ya ha aceptado inclusive los matrimonios entre varones o entre mujeres, y todo eso se está convirtiendo en una costumbre contra a lo que Dios realmente ha dejado para que nosotros vivamos. Entonces, ¿cuál es realmente la alternativa? Pues la alternativa es la iglesia, mis amados hermanos. Nosotros somos la alternativa, los que tenemos que tener realmente ese deber de ser testimonio de lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Y mire, en el verso 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver que quizás la Gran Babilonia se ha extendido por todo el planeta, y que se encuentra en la sociedad, y que se encuentra en los sistemas de gobierno en los cuales nosotros nos desempeñamos, y que muchas de las veces pues tenemos que convivir con estas personas. ¿Por qué? Porque a veces nos toca ser gobernados por personas sin escrúpulos, por personas que realmente se amoldan a todo ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Dice el verso 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todas las naciones. Aquí no está dejando algo realmente en tal lugar o en tal estrato social, no pasa, ¿no? Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que todas las naciones han bebido de ese mismo vino, se han embriagado de idolatría, se han embriagado los reyes, la gente que gobierna los países, y también han entrado al sistema. ¿Y qué sucede? Que aún los mercaderes de la tierra se han enriquecido. Por eso es muy complicado, porque nosotros muchas de las veces tenemos que trabajar para ellos, tenemos que comerciar con ellos, tenemos que convivir con ellos, pero dice la palabra de Dios: salid, no seas parte de ellos, no seas partícipe, porque entonces pues quizás pudiéramos contaminarnos y recibir las plagas que Dios tiene destinados para ellos. Esa es la razón por la que Dios ha derramado la ira sobre esta gran Babilonia, porque cada vez está contaminando y está creciendo las personas que están en ese sistema. Y Dios nos advierte, y Dios nos dice que realmente por la gracia de Dios nosotros tenemos esta salida, tenemos este espacio para vivir en santidad. Por eso, amados hermanos, nosotros necesitamos tener realmente mucho cuidado cómo vivimos, cómo nosotros vamos desarrollando nuestra vida, porque de alguna manera quizás nuestra profesión pues a veces nos mete en ese lugar, pero no para participar,
nos mete quizás para que nosotros podamos ser luz ahí, en ese lugar. Y decía Pablo que él, pues a los judíos les hablaba como judío, a los gentiles les hablaba como si él fuera gentil, pero no lo era. Y a todos les hablaba un poco, él se convertía en un poco de lo que las personas sean, pero con un propósito, para ver si era posible salvar a uno. Y a veces esa pudiera ser realmente la razón por la cual nuestro Dios a veces nos pone en estos lugares difíciles. Y no es que la riqueza sea mala. O sea, no es eso, sino que muchas de las veces la riqueza y el sistema te pueden desviar, te pueden contaminar, te pueden llevar. Y a veces pierdes un poco el sentido, la ubicación, dónde estás y por qué estás. Entonces, Dios permite que nosotros tengamos una conversión, pero que nosotros estemos firmes en nuestra fe, que realmente seamos unas personas convertidas al 100%, porque una persona convertida difícilmente va a ser desviada de lo que ha creído, independientemente de cuál sea su situación o su circunstancia, hermanos. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que nosotros necesitamos afirmar nuestra fe, nuestra conversión, para que todo este viento doctrinal no nos lleve, no nos saque del contexto, amados hermanos, y podamos realmente caminar por los caminos que Dios tiene, que Dios quiere que nosotros tengamos, hermanos. ¿Sí? ¿Cuál era la confianza de la gran Babilonia? Dice la pregunta número 3. Hermanos, pues aquí podemos ver en qué confiaban ellos. Y vamos a leer el verso 7. Dice, cuando ella se ha glorificado, ¿cuánto ella se ha glorificado? Y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque se dice en su corazón, yo estoy sentada como reina. Y está hablando de la ciudad, por eso menciona con esta palabra femenina, como ciudad, o como la gran ramera, ¿sí? Dice, ¿cuánto ella se ha glorificado? Y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro Dios? Que ha sido realmente tanta cantidad de pecado, tanta cantidad de maldad, que está profetizando que tanto ha hecho que va a recibir lo doble de lo que ha hecho este lugar. Tormento y llanto, porque se dice en su corazón, yo estoy sentada como reina. Hermanos, pues aquí estamos viendo que realmente este lugar del cual nos habla el día de hoy Apocalipsis, pues es un lugar que está confiado en su poder, que está confiado en sus riquezas, que está confiado en lo que hace y con la gente que realmente maneja. Y que no le importa estar haciendo la maldad y el daño que ha hecho. Por eso dice el verso 6, dale a ella como ella os ha dado, y pegarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Prepararle a ella el doble.
Y estamos viendo que el juicio de Dios es tremendo para este lugar. Y hermanos, esto nos habla realmente de que Dios realmente no está, aunque pareciera que es indiferente a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la realidad es que no es así, hermanos. No es así. Simplemente nuestro Dios está dando el tiempo para que todos aquellos que se han de agregar a la iglesia, pues sean agregados. Y mire, no sé si usted recuerda cuál fue el varón que más años vivió en este planeta. Y según la palabra de Dios, este varón fue Matusalén, que vivió 969 años, más que cualquier otro hombre. ¿Y por qué razón? Pues este varón vivió tantos años porque el significado del nombre de Matusalén es cuando él muera, vendrá. ¿Y qué es lo que iba a venir? Iba a venir el diluvio. El día que Matusalén murió, empezó el diluvio. Entonces, Dios le dio muchos años a este varón para lograr que algunos cambiasen, que algunos realmente dejaran su maldad. Pero no fue así. En esa arca que construyó Noé, tan solo subió él, sus 3 hijos, su esposa y sus 3 nueras, nada más. Y obviamente los animales que había que salvar para preservar a las bestias de este planeta. O sea, Dios le dio muchos años a este varón para que mucha gente tuviera una oportunidad. Y no fue así. Y hoy podemos ver que nuestro Dios está quizás retardando los juicios, el final, para que otras personas tengan la oportunidad de venir a Dios. Pero de que el juicio se va a cumplir, se va a cumplir. Pero ¿cuál era la confianza? Que es la pregunta. Obviamente la confianza era que este lugar, esta ciudad, se sentía poderosa, se sentía invencible, se sentía imprescindible. ¿Por qué? Por todo lo que se movía en este lugar, hermanos. Por todo eso. Y mire, ¿qué es lo que dice el verso 8? Por lo cual en un solo día vendrán plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Porque no hay nadie más poderoso que Él. Y lo que Él dice sucederá. Y los reyes de la tierra, verso 9, que han fornicado con ella y que han con ella vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Todos aquellos que ahora tienen el poder, que se han contaminado en toda la idolatría que sucede y que han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. ¿Por qué? Porque pues se va a acabar realmente el lugar quizás donde ellos pasaban tiempo en sus placeres, en sus diversiones, en sus lujurias. Se va a acabar. Ya no va a haber espacio para ello. Entonces quizás estamos hablando de que puede ser cualquier lugar de este planeta en los que se practica todo esto. No lo podemos saber desde un punto de vista
real y afirmar. Dice verso 10, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. La ciudad fuerte. Pues estamos viendo, amados hermanos, que realmente no hay ni habrá un lugar tan grande, tan fuerte, tan poderoso, que pueda resistir el juicio de nuestro Dios. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos realmente, pues, en nuestra mente, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Sí? Y mire, dice el verso 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Todas esas cosas pasaban por este lugar. Y todas esas personas que hacían negocio con esta ciudad van a llorar, porque se les acabó realmente el lugar, se les acabó realmente la riqueza que ellos obtenían. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 6. Veamos qué nos dice Mateo 6. Mateo 6, a partir del 19 dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, el Señor Jesucristo vino a este planeta a mostrarnos, a enseñarnos, a dejarnos un legado. Y podemos ver en los sistemas religiosos de este planeta, pues personas que visten bien, inclusive algunos les va muy bien, tienen casas hermosas, buenos carros, quizás ciertos ahorros, no sé si sean ricos o no. Pero mire, nuestro Señor Jesucristo jamás usaba nada de esas cosas. Nuestro Señor Jesucristo tenía su túnica, su bata y sus sandalias y nada más. Jamás traía alhajas, jamás tenía dinero consigo. Siempre eran otros los que manejaban el dinero, entre otros Judas. Y el Señor Jesucristo nos enseñó a que debemos de buscar lo que Dios realmente tiene para nosotros allá, el día que lleguemos delante de su presencia. Y aquí podemos ver cómo estas personas realmente lloraban y levantaban lamentación sobre este lugar de pecado, sobre este lugar de lujuria, sobre este lugar de excesos, donde toda la influencia que tenía, todo el poder, se convirtió en nada. Dice, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres.
Dice, qué tremendo, qué tremendo. Ahí vendían hasta las personas. No había límite alguno. Y podemos ver ahorita que de alguna manera sigue existiendo muchas de estas cosas. No ha cambiado mucho. Siguen personas que se venden, siguen personas que se prostituyen, personas que realmente ahora hacen negocio del secuestro, personas, miles de personas desaparecidas. Y Dios no es indiferente. Dios lo sabe todo. Por eso es importante, amados hermanos, que andemos en los caminos de Dios. Porque todo aquel que ande en los caminos de Dios no pasará por muchas de estas cosas. Nuestro Dios nos ha prometido protección a usted y a su familia. Por eso es importante, hermanos, que no nos dejemos seducir por todas esas cosas. Y mira hasta dónde llega. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. El temor, mirarán de lejos todo lo que está pasando. Por eso, amados hermanos, necesitamos nosotros ver realmente que tiene mucha profundidad este estudio de este juicio, que realmente será una realidad, ¿sí? Este juicio realmente que nos está enseñando este libro del Apocalipsis, nosotros debemos de tomarlo realmente con toda la responsabilidad que podemos tener, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estaremos quizás haciendo la diferencia, hermanos, de todos esos hermanos que aún tienen que venir, que aún podemos rescatar de este lugar, ¿sí? ¿Cuál sería para nosotros una conclusión que nos dejaría esta clase, hermanos? En primer lugar, Dios jamás nos deja en la ignorancia. Siempre Dios nos dará la luz, que es su palabra, y es sus relaciones que nosotros podemos desarrollar espiritualmente. O sea, que nosotros aquí en nuestra iglesia, y a través de la palabra, y a través de la enseñanza, podemos tener esa luz para entender y comprender las cosas que tenemos que hacer. Quizás usted esperaba que le hablara más de la gran ramera, de la simbología, de todas estas cosas que vienen aquí, que ya otros hermanos supongo que lo han desarrollado. Pero la realidad es que nosotros debemos de tener la parte que nos corresponde a nosotros. Dios no nos deja a oscuras, nos va a dar el entendimiento de lo que necesitamos saber, de lo que necesitamos entender. Fíjese, en el libro de Daniel, en el sueño de Nabucodonosor, que sueña una gran estatua, en la cual Daniel le describe, le da a comprender el significado de todo lo que tiene esa estatua, de por qué tiene oro, plata, bronce y al final barro y hierro. Y nosotros estamos viviendo el final de la estatua, los pies de barro y hierro, que es el dominio de Roma, entre comillas. Y quizás la palabra de Dios apunta a ese lugar.
Pero en realidad ese lugar pues está lejano y nosotros estamos acá en América. Pero el sistema sí ha corrompido todo el planeta. Y eso lo podemos ver, lo podemos palpar todos los días. Y Dios nos da la capacidad de entendimiento. Dios nos permite tener una relación con Él, pero no es forzado, sino que esa relación la tenemos que desarrollar nosotros conforme a nuestra necesidad. Y es como Dios nos dará el entendimiento, no nos dejará a oscuras para poder entender y saber lo que tenemos que hacer. Ahorita de momento, pues Roma está muy lejos. Quizás los países musulmanes tienen parte, inclusive Jerusalén, y otros grandes lugares como Estados Unidos que tenemos más cercano, como Londres, como París, como la ya no existente Tiro, que también la palabra de Dios la nombra como un puerto de gran potencia mundial. Entonces, Dios nos da la oportunidad de entender y comprender. Pero si queremos ver a la gran Babilonia, si podemos entender el mensaje de este ángel que nos está advirtiendo, este ángel poderoso que Dios ha puesto para darnos el mensaje, entonces necesitamos nosotros trabajar con la Babilonia que está fuera de nuestra sociedad. Necesitamos hacer el trabajo que nos corresponde como iglesia, como parte de esa relación que tenemos con Dios. Número 2, cuando llegue el Señor por su iglesia, cada uno debe de estar preparado, debe de estar vigilante y debe de estar cumpliendo con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios, no con la nuestra, con la voluntad de Dios. Cuando nosotros cumplamos con la voluntad de Dios, entonces estamos saliendo de esa Babilonia que está afuera, que nos está esperando. Y que vamos a entrar nada más para testificar que nosotros somos diferentes, que nosotros no entramos como mercancía ni compramos de lo que ellos nos venden, sino que salimos con alguien, que rescatamos a alguien. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que más desea de acuerdo con su naturaleza usted, hermanos? Si usted realmente, por cuestión de su trabajo, por cuestión de su profesión, forma parte de alguna manera del sistema, pues usted tiene la decisión si participa o no participa. Porque el sistema quizás le va a invitar para que usted tome parte del poder, o quizás de la fama, o quizás de hacer tesoros aquí en la tierra. Usted tome su decisión. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Porque aquí es muy claro el mensaje. El juicio de Dios llegará. Y el juicio de Dios va a hacer que realmente aquellos que participan, pues, irremediablemente recibirán parte de las plagas. Y la invitación sería a que hagamos tesoros, pero para Dios. Tesoros que quizás a lo mejor de momento no los vamos a tener físicamente, porque ni siquiera sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Desde una manera técnica. Pero todo lo que Dios ofrece es bueno. Y si usted ha gustado de la vida que como cristiano ha conocido, y también pues de ser la diferencia entre los que habitan en esta gran Babilonia, escuche la voz del ángel
que dice con voz potente, ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios. Así que, hermanos, hay que tener cuidado, porque quizás esos demonios pues ya están actuando en ese lugar. No los vemos, pero ahí están. Y de espíritus inmundos, sucios, que nos invitan a contaminarnos. Así que, amados hermanos, pues espero que sea de bendición esta clase. Léala, saque sus conclusiones, conozca, defina, según su criterio que Dios le muestre, cuál es la gran Babilonia para usted. Pero yo le digo, en lo personal, que está contaminado todo el sistema. Yo le digo que todo el sistema nos está queriendo hacer partícipes de ellos. Así que hay que tener cuidado, amados hermanos, y no necesitamos ir hasta Europa o hasta el Medio Oriente para conocer a esa Babilonia, que quizás algún día la conoceremos y de lejos podamos ver su destrucción. Así que oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana porque nos permites tener la oportunidad de meditar en tu palabra. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que han estado en esta clase número 50, Señor, y permite que cada uno podamos aprender y practicar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, como tus hijos, como tu iglesia, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.